Hola, buenas, mi nombre es Karen. En este video vamos a ver unos ejercicios sobre transformaciones en el plano. Como primer ejercicio, consideramos esta figura que tenemos acá y nos dice así: si al triángulo ABC se le aplica una traslación de vector con el vector z 2,3, entonces las coordenadas para los vértices del triángulo A', B' y C', luego de la traslación son. Entonces acá tenemos las opciones. Ahora, vamos a ver una primera forma de resolverlo. En esta nos dice, como el vector es z 2,3, entonces a cada punto se le aplica lo siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si nosotros tenemos un punto P y ese punto P tiene coordenadas x, y, entonces al trabajar con el vector 2,3, lo que se hace es que la imagen de P, o sea, al reflejar la imagen, que es P', tenemos que es X, y luego le sumamos el 2, que es la coordenada X, y el 3, la coordenada Y. Entonces, le sumamos la coordenada X del vector, se lo sumamos porque el 2 está positivo, coma, y le sumamos la coordenada Y del vector. Ahora, las coordenadas de cada punto vamos a obtenerlas de la imagen. Entonces tenemos que A es igual a, tenemos que acá está en 1, la componente X es 1 y la componente Y de A es 6. Luego, para el caso de B, se tiene que la componente en X es 3 y la componente Y es 1. Ahora, para el caso de C, se tiene que la componente X es 5 y la componente en Y es también 5. Entonces, esas son las coordenadas de cada punto. Ahora, la imagen de cada punto está dado por A' es la imagen de A. Ahora se aplica lo que tenemos acá. 1 más 2, que es del vector, coma, 6 más 3, que es también del vector, la componente Y del vector. Ahora resolvemos esto. A' es igual 1 más 2 son 3, 6 más 3, que son 9. Ahora para la imagen de B, que sería B', es 3 más 2, 1 más 3. Ahora resolviendo esto, B' es 3 más 2, que son 5, 1 más 3, que son 4. Esta es la coordenada del punto B'. Ahora, para C, la imagen de C es C'. Entonces se hace 5 más 2, 5 más 3. Ahora, esto es 5 más 2 es 7 y 5 más 3 es 8. Entonces, estos tres datos de acá son los datos que estábamos buscando para las coordenadas del triángulo de A', B', C', que es el triángulo trasladado. Eso quiere decir que la respuesta correcta es la D, porque A' es 3,9, B' es 5,4 y C' es 7,8. Ahora tenemos una segunda forma de resolver esto. Como el vector es z 2,3, entonces podemos mover cada punto 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba.
Entonces, si nos ubicamos en este punto de acá, en A, y nos dice que debemos movernos 2 unidades a la derecha, porque el 2 es la componente X del vector, y como está positivo, entonces es hacia la derecha. Estamos tomando esta parte del eje X, la parte del eje X positiva. Entonces, por eso nos vamos a mover 2 unidades a la derecha. Eso quiere decir que si nos movemos 2 unidades a la derecha, estamos 1 y 2. Luego nos dice que son 3 unidades hacia arriba. Entonces, 1, 2 y 3. En este punto exacto de acá, en ese punto de acá, es donde va a ir A'. Luego, se hace lo mismo con el resto de vértices. Ahora, en B, que está acá, sería 1, 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. 1, 2 y 3. Justo acá va B'. Entonces vamos a marcarlo. B' va acá. Ahora, con el vértice C se hace 2 a la derecha, 1, 2 y se suben 3. 1, 2, 3. Entonces justo acá va el vértice de C'. Acá. Ahora, si queremos, podemos trazar el triángulo, que quedaría de la siguiente forma. Entonces, este es el triángulo trasladado A', B', C'. Esta es la traslación de este triángulo ABC. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. Este nos dice, en la figura de abajo, en esta figura, se muestra el segmento AB, este segmento de acá, AB, y dos rectas que se intersecan en el punto C. Las dos rectas son L1 y L2 y se intersecan en el punto C. Si hacemos una rotación con respecto a las dos rectas, haciendo primero una reflexión con respecto a la recta L1 y esa reflexión la reflejamos con respecto a L2, ¿cuál de las siguientes es la imagen del segmento AB? Entonces, esto nos indica que si al querer rotar este segmento, podemos rotarlo haciendo dos reflexiones. Primero, reflejamos este segmento B con respecto a la recta L1 y nos va a quedar de este lado. Y luego, lo que se obtiene, vamos a reflejarlo con respecto a la recta L2 y nos quedaría de este otro lado. Entonces, después de que hacemos eso, vamos a saber cuál de estas opciones es la correcta. Entonces, con este ejercicio vamos a seguir estos pasos que tenemos acá, estos 4 pasos de acá. Y el primero nos dice, trazar la recta perpendicular a L1 desde el punto A. Entonces, para trazar la recta perpendicular, lo que vamos a necesitar es primero una escuadra. Para esto vamos a colocar la escuadra de la siguiente forma. La colocamos de tal forma que la base de la escuadra esté sobre la recta L1 para que sea perpendicular. Entonces, como ya verificamos que eso se cumple, que ya está perpendicular, vamos a colocarla sobre el punto. Entonces, como ya está sobre el punto, vamos a trazar
la recta que es perpendicular. Ok, ahora el segundo punto nos dice, utilizar el compás o el transportador para generar una circunferencia con centro en el punto A y el radio es el punto de intersección entre L sub 1 y la recta perpendicular. Eso quiere decir que este punto de acá será el centro de la circunferencia. Entonces vamos a tomar un transportador, vamos a acomodar el centro de ese transportador sobre ese punto. También se puede hacer con un compás. Ahora voy a acomodar el transportador y como se puede observar, en esta parte de acá, en la parte del centro del transportador, es la que se ubica justo en el medio del punto A. Entonces, para calcular el otro punto, el que está sobre la recta que es perpendicular a L sub 1, que viene siendo esta recta, entonces voy a colocar el punto acá. Justo ahí sería la imagen de A. Esa imagen, voy a quitar el transportador. Esa imagen la vamos a llamar A sub 1. Podemos llamarlo A', pero como vamos a llamar la reflexión final como A', entonces esta segunda reflexión, que no es la final, vamos a llamarla A sub 1. Entonces ya sabemos dónde está ubicada la reflexión de A. Ahora, el siguiente paso número 3, nos dice, el punto donde se interseque la recta perpendicular y la circunferencia es la imagen de A, que es lo que estaba mencionándoles acá. Este punto donde se interseca la circunferencia que formamos con el transportador o con el compás, junto con la recta que es perpendicular a L sub 1 y que pasa por A, este punto es la imagen de A, que viene siendo A sub 1. El cuarto paso nos dice, hacer los pasos anteriores con el punto B. Entonces vamos a hacer lo mismo con el punto B. Ahora vamos a necesitar de nuevo la escuadra. Vamos a hacerla pequeñita y vamos a acomodarla. Ok, entonces esta sería la recta que es perpendicular a la recta L sub 1 y que pasa por B. Ahora vamos de nuevo con el transportador, colocamos el centro del transportador en el punto de intersección entre la recta perpendicular y L sub 1, que sería este. Ese es el centro. Vemos que la intersección entre esa semicircunferencia que está armando el transportador y la recta verde, que sería la recta perpendicular a L sub 1 que pasa por B, sería este de acá. Este sería el punto donde se intersecan. Entonces, ese sería nuestro punto B sub 1. Es así como ya tenemos la imagen de A y de B con la primera reflexión. Ahora si queremos podemos trazar la recta que se forma entre A sub 1 y B sub 1, que vendría siendo esa. Ahora, como ya hicimos todo eso y ya reflejamos por primera vez, acá ya lo tenemos hecho, es lo mismo que hicimos en la anterior, podemos verlo. Entonces, vamos a volver a reflejar ese A sub 1, B sub 1, pero ahora con respecto, este A sub 1, B sub 1, con respecto a la recta L sub 2. Entonces, hacer los mismos pasos anteriores, pero usando como eje de reflexión a la recta L sub 2. Aplicarlo a los puntos A sub 1 y B sub 1. Entonces, se hace lo mismo. Esto quiere decir que se hace. Se pasa la recta perpendicular a L sub 2 y que pase por A. Y ahora la recta perpendicular a B sub 1
y que pase por L sub 2. Ahora, como tenemos las dos rectas perpendiculares a L sub 2 que pasan tanto por A sub 1 como B sub 1, entonces vamos a utilizar el transportador o el compás. En este caso vamos a utilizar el compás para ver cómo se trabaja. Colocamos una punta del compás justamente en la intersección entre L sub 2 y la recta perpendicular a A sub 1 y la otra punta en el punto A sub 1. Esto porque el radio está dado por este segmento de acá, que va desde la intersección de L sub 2 hasta el punto A sub 1. Vamos a trazar esa circunferencia que empieza acá y cuando intersequemos a esa recta, justo ahí, será el punto donde está la reflexión de A sub 1. Entonces vamos a marcarlo. Este punto de acá es la reflexión de A sub 1. Entonces vamos a marcarlo de esta forma. Ahora se hace exactamente lo mismo con el B sub 1. Se coloca una de las puntas en la intersección y la otra punta en el punto B sub 1. Bueno, en este caso no se puede hacer, ya esta herramienta no da, entonces vamos a trabajarlo con el transportador. Se coloca el centro del transportador. Vemos que la parte interna de este transportador es la más cercana. Entonces, ahí está justo en el medio de B sub 1. Eso quiere decir que este va a ser la reflexión de B sub 1. Así que llamémoslo B'. Entonces, ahora sí podemos trazar la recta que está de A' hasta B'. Esa va a ser la segunda reflexión del segmento AB. La primera reflexión de AB era con la recta L sub 1 y teníamos que era A sub 1, B sub 1. Esta es la reflexión. Al hacer la segunda reflexión con el segmento L sub 2, obtenemos a A' y a B'. Entonces hay que recordar, primero lo que hacemos es trazar la recta perpendicular al eje con que vayamos a reflejar y que pase por el punto que queremos reflejar. Luego, con el transportador o con un compás, podemos marcar cuál es el punto de reflexión cuando se interseca con la recta perpendicular. En este caso era este. Y ahí ya tenemos el punto de reflexión. Entonces ahora, para la respuesta, nos traemos la imagen acá y decimos, bueno, este es el segmento que obtuvimos, A', B'. Y vamos a revisar cuál de las opciones corresponde. Entonces, sabemos que esta no corresponde, ya que la última reflexión está en este último cuadrante. Esta tampoco, entonces ahora estaríamos entre las opciones A y B. Podemos ver que A' y B' tiene más parecido a esta opción B que a la A. ¿Por qué? Por la inclinación del segmento A'B'. No está tan inclinado, en cambio la opción A sí está más inclinado que esta otra opción, por lo que la opción correcta sería la B, ya que las inclinaciones son semejantes, en cambio la A es diferente. Entonces, vamos a descartar la opción A por la inclinación del segmento, así que la opción correcta es la B. Por lo que hasta aquí llegamos por este video de hoy. Espero que tengan un excelente día.